Bueno, pues, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme para este episodio de TSC Lifestyle Podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por la invitación, muy bien. Es la tercera vez bueno, tuvimos que posponer 2 veces, pero ya estamos aquí. Lo Así es. bueno. Bueno, vamos a empezar con el segmento que te platicaba ahorita, que es 600 segundos, que te digo son preguntas cortas, no tienen que ser respuestas cortas. Empezando por, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita puede decirse que es la pizza. La pizza, Ujú. así, La pizza sí me gusta mucho, la comida italiana. ok. Sí puedo abordar comida italiana como los raviolis, incluso Ok, las pastas, las pizzas. En sí ese tipo de comida me gusta mucho. ok, muy bien. ¿Y cuál es un disco que puedes escuchar completo de inicio a fin? Mm, Uno de cultura profética, Sobrevolando. Ok. Fíjate que yo hace como 2, 3 años tuve la oportunidad de ir a un concierto y no los conocía. En aquel entonces no los conocía. Y ya Ujú. después lo escuché y dije, chale. Bien pude haber estado ahí bien a gusto con todos mis amigos, pero pues estaba hecho en Boston. Se presentaron allá y yo sin conocerlos, como te digo. Entonces es un de los pocos conciertos que me arrepiento de no haber ido. Ah, ok. Sí ¿Cuál te lo es? perdiste. Sí, la neta que sí. Y luego me enseñaron videos después y yo, se había bien curado. ¿Cuál es un libro que has leído y que recomendarías mucho? Mm, Me gusta mucho el que es El túnel de Ernesto Sábato. Ok, ¿de qué trata? Y el túnel es como que te lo narra desde la primera persona de la mente, como que de un hombre que se aferra a una mujer solamente porque se quedó viendo una pintura que él pintó y que nadie le había puesto atención. Ok. Entonces es como que de las, por decir, como tipo problema mental del hombre porque le está siguiendo y piensa que se enamora de él y ella a él. Entonces todo es el trama pues de que realmente se hace toda una historia, pues una fantasía así con esa mujer cuando realmente no lo es, pues, ¿no? Ok, ok. Entonces, eso está ¿Cómo padre. se llama, perdón? El túnel de Ernesto Sábato. Lo voy a leer, suena muy Ujú. interesante. ¿Cuál es tu método de entretenimiento favorito? Método de entretenimiento o ahorita es mucho lo que es las series, Ok, ver Netflix, por ejemplo, tan siquiera 1 hora en el día me tomo como un descanso para ver y relajarme y ya luego volver a retomar actividades. ok, ¿hay alguna serie que estés viendo ahorita? Ahorita estoy viendo The Sinner, Ok, que justamente es también igual de investigación, de ver como quién mató a quién y ok. eso. ¿Alguna rutina o disciplina que hayas descubierto y que te haya cambiado la vida? Mm, Justamente los hongos, el cultivar Ok. hongos, me cambió la vida porque se puede decir que es algo reciente. Tengo 1 año Ah, ¿en serio? apenas. Ajá, entonces es algo que me cambió la vida en el sentido de la rutina que ahorita vamos a hablar del Ok, cultivo. muy bien. Qué curioso, yo siempre lo he visto como, bueno, de hecho como te comentaba ahorita, pues mi hermano es permacultor. Ujú. Y hace mucho me topé con un libro que él tiene así del cultivo de los hongos y se me hizo súper interesante porque, o sea, para empezar como que te muestran muchas formas diferentes de hacerlo, de que, no sé, en una cubeta con acerrín o en una bolsa. Y como Ujú. que es algo que normalmente no piensa uno, o sea, algo que, no sé, pero en su momento que lo vi se me hizo muy interesante. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, que con miedo no vas a lograr nada. Ok. ¿Y durante esta pandemia implementaste algo nuevo a tu vida que te alegra haber hecho? Vuelvo con lo de los Los hongos. hongos. Ujú. También fue durante la pandemia donde... Fue durante la pandemia. Ok. Pues hace, bueno, 1 año después de la pandemia. Ah, ok, o sea, Ujú. ya en medio de la En pandemia. medio, ajá. ¿Y cuál ha sido un aprendizaje clave que te haya dejado la pandemia? Mm, Aprendizaje clave, pues el hecho de seguirnos cuidando y con todas las medidas, pues, ¿no? El hecho de estar conscientes de cómo cuidamos nuestro cuerpo, qué estamos consumiendo, cómo estamos teniendo nuestros hábitos, no solamente alimentarios, sino mentales. Entonces fue ese aprendizaje. Y sí, fue como un despertar para muchos, ¿no? La pandemia, así como para darse Ujú. cuenta, como que todos nos volvimos hiperconscientes de cómo habíamos vivido nuestra vida. De hecho, hoy estaba platicando con una maestra en la mañana que de lo mismo, o sea, es lo que llevamos como en conclusión, que pues antes nos desenvolvíamos, especialmente nosotros, ya pues que tenemos más tiempo viviendo, pero los niños, por ejemplo, Ujú. que muchos de ellos están acostumbrados solamente a este estilo de vida, pues, y no es como que están muy conscientes porque a diferencia de antes hacen las cosas diferentes, sino que así están acostumbrados ellos,
pero para nosotros fue todo un twist así en la forma en la que nos desenvolvemos, y ahora que como que todo está volviendo a la normalidad, o sea, ya es como que uno más, no sé, estás más trucha de todo alrededor de ti, un poquito más, pues como decíamos, a lo mejor lo mental, pero también lo ansioso de que salir y convivir con gente, los gérmenes que te rodean. O sea, yo desde la pandemia no he vuelto a salir igual, así que como sin estar pensando, a la bestia me da claustrofobia, está con mucha gente en un solo espacio. No sé si fue un despertar de igual con la comida y todo, para muchos, para mí por lo menos, me di cuenta que a lo mejor llevaba toda la vida así, queriendo depender de que, o sea, me enfermo, ir con el doctor a que me alivie, que me dé pastillas y así. Y como que me empecé a inclinar como un poquito más a lo preventivo ahora. Me imagino que muchos todos también. Entonces sí, para mí también la pandemia fue algo que me dejó despertó. Definitivamente. Sí. ¿Y cuál es el regalo que más recuerdas de tu infancia? El regalo que más... Buena pregunta, ¿eh? A ver, así buscando en las memorias. No sé si muñecos de peluche o algo que me haya gustado. Ay, qué difícil. Es que tuve muy bonita infancia y realmente yo creo que puede decirse el hecho de irme de viaje con la familia. Okay. O sea, eso para mí es uno de los mejores regalos. Sigue siendo para mí uno de los mejores regalos viajar. Okay. Entonces que me sacaran a pasear a cualquier parte o fuera de la ciudad, sobre todo, pues sí. Tienes presente así de esos regalos. Muy bien. Bueno, pues ya pasando a la entrevista completa, no llegamos a los 600 segundos, por primera vez en bastante tiempo. Me da gusto, por primera vez respeto el formato. Sí, son 600 segundos. ¿Sí? Así ¿Cuánto se hizo? Es como, digamos, 400 algo. Muy bien. Bueno, entrando un poquito más al tema de ti, platícanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Ok, soy bióloga, soy egresada de licenciatura en biología y maestría en biociencias de parte de la Universidad de Sonora. Cuento dentro de la maestría una especialidad que se llama Ecología y Sustentabilidad en Zonas Áridas. A raíz de esta carrera que me encantó, ahorita soy capacitadora de Horta Américas México. Es una empresa que está en Europa, Estados Unidos y está en México también. Y aquí en esta empresa lo que hace es vender insumos para cultivos de hortalizas, por ejemplo, también ciertos materiales para cultivar como luces, pHímetros, materiales que les sirven a las personas para poder conocer parámetros dentro de los cultivos. Y además de insumos que ofrece la empresa, se ofrecen cursos. Ahí es donde yo estoy participando con el área del curso de producción de hongos gourmet, que son los hongos comestibles. Además de ser capacitadora, pues ahorita estamos platicando, también soy maestra de ciencias en secundaria. Okay. Y por ahí estuve también trabajando, que ahorita se acaba de terminar la temporada, en el proyecto de estimulación de lluvia, que es lo que le estaban llamando lo de bombardeo de nubes, que a mí no me gusta llamarle así. Pero no he escuchado mucho, más o menos me puedes platicar un poquito de qué trata el bombardeo de nubes. Bombardeo. No sé, por ahí estuvieron saliendo las noticias, así como que van a inducir lluvias. Okay, entonces, ahí me pasó, participar, trabajar como técnica de campo. Entonces, te voy a platicar un poquito de este proyecto. Para poder, en sí el proyecto se llama estimulación de lluvia. Entonces, lo que hace el proyecto en sí, hay un avión, ¿okay? En donde le adaptan en la parte trasera como un microaspersor, ¿okay? Esto va conectado, es una manguera y en esa manguera lo que hace es en el aire succionar un reactivo que se le llama yoduro de plata. Okay. En el aire, ¿okay? Debe haber nubes, ¿okay? Es por eso estimulación y no bombardeo, o sea, no crean de la nada nubes, debe haber pronóstico de lluvia para que nosotros estimulemos la lluvia, o sea, no crearla, estimularla. Entonces lanza el reactivo, yoduro de plata, y la estructura molecular del yoduro de plata es muy parecida a lo que es el agua. Entonces lo que hace es como burlar a las moléculas de agua
y el núcleo de esta molécula es muy helado. Entonces lo que hace es, está por acá yoduro de plata, lo sueltan, y las moléculas de agua es que se empiezan a pegar a él. Entonces la nube, vamos a decirle, se vuelve más pesada, o sea, se condensa, porque todos se están pegando al yoduro de plata, y eso hace que se estimule y que caiga la lluvia. Entonces, o sea, en sí no sueltan nada, sino que, o sí sueltan, el yoduro sí, lo suelta. lo sueltan. Y eso atrae. Y eso atrae que las moléculas de agua se vuelvan más pesadas. Vamos a decir que estás haciendo que la nube se vuelva más pesada para que precipite. Porque muchas veces, de hecho aquí en Hermosillo es muy normal ver así como que está bien nublado y a lo mejor decimos ya se va a caer, ya se va a venir toda la lluvia y ya nos vamos a inundar. Y no, pues al fin y al cabo la evaporación es mucho más rápida que la condensación. Entonces, pues adiós a las nubes. Y tiene que ver el calor por eso, por ejemplo. También, la evaporación. Es súper interesante. Yo creo que eso es como alimento perfecto para la gente que cree en las teorías de conspiración, yo creo. Sí, de hecho hay muchas personas que sí en los comentarios... Yo leía en las notas... de que decían, no, pues otra invención del gobierno y que... No, sí, o sea, es algo que sí es una teoría en sí, porque ¿cómo se llaman los que ven las líneas, los rastros de que dejan los aviones, por ejemplo? Y de ahí surgen un chorro de teorías que tiran químicos para controlar la población, flúor y no sé qué más. Pero está súper interesante en sí el proyecto, o sea, ¿cómo se llama la molécula que tiran? Yoduro de plata. Sí, y al fin lo que hace... Vamos a suponer que estimula. Vamos a suponer que ya está pronosticado que va a caer 20 milímetros de agua en esa lluvia. Con esa estimulación, en vez de 20, vamos a decir que hay 40. Entonces ayuda a que precipite más. Y a lo mejor unos piensan, no, ya el yoduro de plata es contaminante. No, porque al fin y al cabo es muy poca la cantidad y a la altura que se avienta ya se va perdiendo y desaparece. No llega aquí a o si cae es muy mínimo y no. Al fin y al cabo, este proyecto no solamente es en Sonora, es un proyecto ya a nivel federal. O sea, se ha hecho el primer, igual se siguen evaluando resultados, El primer ciclo que se tuvo con ese proyecto fue el verano pasado. Y estuvieron muy buenos resultados. Fue Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California. Vino la temporada de invierno para ver si se estimulara las equipatas, que las equipatas son como pequeñas lloviznas que caen en invierno. Sin embargo, no se tuvieron pues muy buenos pronósticos de lluvia, entonces pues se pudo estimular los pocos pronósticos se pudo. Y otra vez se quiere hacer este ciclo de verano, pero con mucho más estados de México. O sea que básicamente así, no sé, la idea en general o como en zoom out, lo que hacen es, los pronósticos los hacen un poquito más certeros, digamos. O sea, hacen que sí se lleguen a desarrollar bien las nubes que a lo mejor en años pasados o anteriormente desaparecían o que no terminaban en lluvia, pues. Sí, a que sea mayor cantidad de agua que tenga esa nube. De hecho, por ahí, por ejemplo, pues yo como técnica de campo anotaba la lluvia diaria, o sea, si caía o no caía lluvia en un polígono, que es donde se volaba. Anotaba qué cantidad de lluvia, ¿no? Todos los días. Y también me tocó hablar con los ejidatarios, con los rancheros, porque al fin y al cabo, pues ahorita estamos en sequía. Bueno, la sequía se ha estado ya en años, pero sí cada vez que es un nuevo año, pues uno hablando con los ejidatarios, porque me tocó hablar con ellos en estas zonas, tienen muchos problemas de que se les mueren muchas vacas, hay mucha inversión de forraje, o sea, alimento para el ganado. Entonces ellos en vez de ganar, cada año pierden. Entonces, una manera, de hecho, pues como ayudarles es tratando de recargar tan siquiera poquito las presas, los represos. Y pues es muy triste ver pues esa situación, ¿no? De hecho, me tocó así de que en una de la temporada pasada, el año pasado, que iba en carretera y así me tocó ver cadáveres de vacas muertas. Y ya me decían, no, se me murió el 60% del ganado, el 50%. Entonces, sí son, pues, a lo mejor es una situación que a lo mejor no todos tienen como el contacto y dicen, por ejemplo, pero también
bueno, a lo mejor me daba así como que curiosidad porque sí veía unos comentarios. Ay, van a estimular lluvia y van a volver a inundar la ciudad de Hermosillo, pues, ¿no? Todos yéndose a lo negativo, por Sí, todo supuesto, lo como... negativo. Pero para empezar, Hermosillo no involucra en ese polígono y pues realmente no piensan así como que hay otras personas que Se dependen, favorecen, ajá, se claro. favorecen No, y es totalmente. mucho, y, o sea, aquí en Hermosillo, por si es lo que más nos quejamos, de que no llueve, y cuando llueve todos de que, por fin, y ahora que estén El- buscando una forma de solucionar un problema con el que llevamos batallando mucho tiempo, pues la gente se Ujú. enfoca en lo negativo. O sea que en los experimentos Hermosillo no era parte, no entraba Dentro del en... polígono, no. Ok, El verano pasado se voló en la región, vamos a decirle, central, un poquito al norte. Por ejemplo, Rayón, de hecho te iba a decir, Ures. mi familia es de Rayón y ¿Sí? es el ejemplo que te iba a dar ahorita. Pues estuve allá por Rayón. Rayón, Ures, Pueblo de Álamos, Yécora, incluso hasta Magdalena, Santana. Ok, Eso fue más o menos el polígono del central. Y en invierno, este que acaba de pasar, se voló al norte. Es decir, frontera, incluso si aquí se abordó lo que es, por ejemplo, Cananea, Pitiquito, de hecho así si nos vamos de oeste a oeste, toda la parte del norte se abordó. ok. Agua Prieta, Imuris, por ejemplo. Y el próximo año también sea, o sea, más bien ya viene la temporada de lluvia esta temporada Ajá, el también. ciclo de verano. Ok, qué bueno, la neta sí, no A estaría ver. mal que siguiera funcionando, la verdad. Bueno, y entonces entrando ya un poquito al tema de los hongos, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por ellos? O sea, ¿cómo fue de dónde surgió la idea de, a lo mejor sería buena idea crecer, aprender a crecer hongos? Ok, en sí los hongos me dan mucho la atención desde que estaba estudiando la biología, la carrera de biología. Me fascina mucho ver las formas, cómo crecen, la diversidad. Incluso en la licenciatura estuve trabajando mi tesis con hongos, pero en Ok, este caso con las micorrizas, ok. que son otro tipo de hongos, contando un número de esporas. Las micorrizas son las que están subterráneas, ¿verdad? O sea, Ajá, bueno, hay las endo, que son las que crecen dentro de la raíz, las endo, y hay ectomicorrizas, que esas sí son hongos así, ok, así, pero que crecen por arriba, pues. O sea, ok, muy chiquitos, hay digamos. endo debajo y ecto por encima. Ok, ok. Ujú. Por ejemplo, la trufa Ajá, es una micorriza ok, que crece ahí más o menos al ras del suelo. O hay otros tipo de hongos boletales que también... En sí las micorrizas es una asociación entre un árbol y un hongo. ok, Ese sería en sí el término ok, ok, ok. micorrizas. Entonces, esta asociación puede ser por debajo, en las raíces, por debajo del suelo o en las raíces, pero por encima del suelo. Ok, ok, Ujú. muy bien. Y entonces, Ay, cómo llegué a lo cultivo, ¿no? ajá. Es que luego No, no, me sí, voy. adelante, mejor. Yo la verdad que ahorita vengo así Ajá, con mucho interés de aprender. Yo desconozco el tema, solamente lo sé por encimita, como te digo, ujú, así de que he visto un que otro libro. De todo lo que hablas me fascina a mí, ujú, pero te digo, ok. soy novato, entonces sí, entra De en repente. las explicaciones más densas que puedas, para mí mejor. Ok. Bueno, entonces eh, pasé lo de los micorrizas, llegué a lo de la maestría y tengo por ahí un amigo, Damián, que estuve con él en el laboratorio del CIAD, ahí haciendo parte de mi tesis y estaba en el laboratorio donde pues había personas que también trabajaban con hongos. Entonces, yo a él lo empecé a ver hace un año y medio, que él subía fotos como que cultivando hongos. Y también, pues, un muy amigo, Gustavo Cumplido, que él anteriormente, él daba este curso de hongos comestibles. Ok, Entonces lo vi, tomé cursos con Gustavo, hablé con Damián, que también estaba cultivando. Y yo dije, órale, pues lo voy a hacer, lo voy a intentar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y sí, o sea, me acuerdo que leí mucho en el sentido de manuales, me informé mucho en videos también. Ahorita creo que la ventaja de la tecnología es algo que nosotros tenemos que aprovecharla porque realmente hay videos, hay blogs muy interesantes, hay mini videos, hay tutoriales, o sea, hay grupos de Facebook que también me ayudó ah, sí, mucho, ajá, en grupos de Facebook de
Latinoamérica, por ejemplo, o en Europa también leía ahí los comentarios, experiencias. Entonces todo eso me fue enriqueciendo y dije, lo voy a hacer. Y lo hice y salió y o sea, es una experiencia muy, muy padre porque cuando ya lo vi así, o sea, tú desde que siembras, tratas antes el sustrato y lo ves crecer, es como que, wow. O sea, Sí, se por cumplió, supuesto. ajá. Y luego ya cuando lo estás comiendo, pues, No, pues mejor mejor. todavía, ¿no? Sí, Qué entonces suave. fue por ahí el O sea caminito. que es muy similar, por ejemplo, una Ujú. perspectiva de un novato así que lo podría imaginar como crecer una planta, digamos, así de que también tienes que ir por tu sustrato, tal vez la semilla, cuidar la semilla, la temperatura, el ambiente. O sea, es un proceso relativamente similar. Sí, sí es relativo en el sentido que vamos a decir que lo siembras, vamos a Ok. decirle siembra es de semilla a sustrato, pero es relativo porque realmente la semilla es un vector, es decir, Ok. es como nada más, es un transporte para que llegue el hongo al sustrato, o sea, donde va a crecer. Entonces, realmente el micelio se le conoce, es como Ujú. un aspecto blanco algodonoso Ok. que está creciendo ahí en esa semilla, o sea, está mientras alimentando hasta que llegue ahora sí a lo como lo punch de los nutrientes y ahora sí vamos a decirle lo siembras o lo inoculas en este caso y en un sustrato previamente tratado ya ¿Qué es lo más o menos el tratamiento que se le da a un sustrato? O sea, es Ujú. cuando me imagino que es llenarlo de nutrientes o algo para que se alimente el micelio o qué es. Sí, bueno, hay diferentes hongos comestibles que se pueden cultivar y cada uno de ellos como que tiene ciertas preferencias con respecto a sustratos. Eh, por ejemplo, ahí está el Zetaostra pleurotus, que es Ok. el que he cultivado más. Y este le gusta mucho lo que es la paja de trigo. Entonces, bueno, además de paja de trigo, puede crecer no solamente paja de trigo, sino cebada, avena, alfalfa. También puede crecer en bagazo de café, Ok. por ejemplo, o pulpa de café, entre otros. Pero pues el que le gusta mucho, bueno, tan siquiera el que yo he visto que ha sido muy eficiente es con la paja de trigo. Entonces, hay otros que les gusta, por ejemplo, el shiitake, que es un hongo. Por aquí de repente se ve aquí en los supers. Sí, es como que el que ven en los ramen, el que es como un poquito más Ajá, común como aquí. cafecito. Sí, Bueno, es el casi. champiñón, Ajá. el shiitake y el ostra, que son los que más se comercializan a nivel comestible. Ok. Entonces, por ejemplo, ese tipo de hongo le gusta crecer mucho en acerrín, en maderas. Ok, ok. ¿Ok? Y está el otro famoso, el popular, el champiñón, que es el que, o como el portobelo o el cremini, que es el que a lo mejor pues la mayoría conoce en los supers. A él le gusta mucho crecer en composta. Ok. Composta que puede ser a base de estiércol o composta a base de paja de trigo con suplementos. Entonces, según el tipo de hongo, le gustan ciertos sustratos. Pero uno de los hongos más fáciles que es cultivar el Zetaostra con la paja de trigo. Y ahí te voy a explicar cómo sea el tratamiento. Ok. La paja de trigo, en sí, la forma más sencilla es mediante la pasteurización. La pasteurización es una técnica que consiste, se hidrata la paja. Bueno, antes la paja debe estar cortada, porque no sé si has visto las pacas de Sí, paja, sí, sí. realmente los pedazos son algo largos. Entonces lo ideal sería cortarlos entre 5, 10 centímetros suficiente. Entonces primero se corta, se mete a hidratar en agua común, 24 horas, 21, 24 horas. Y después con esa misma agua que se hidrató, lo pasas a calentar. O Ok. sea, puede ser en una olla, por ejemplo, en una olla tamalera, que yo lo he hecho Ok. con costales, la paja, una olla tamalera, lo pongo en la estufa y lo pasteurizo a 80 grados centígrados por 2 horas, Ok. entre 70 a 80 grados centígrados. Ok. Ok. Y ya después bueno, se deja enfriar, se escurre bien, ¿ok? Si queremos que esté húmedo, eso es rato, porque al fin y al cabo los hongos, si te fijas, les gusta la humedad. Entonces, pero tampoco queremos que esté todo sobresaturado de agua porque eso invita a que se contamine, por ejemplo, con bacterias. Ok. Entonces hay que escurrir. Y ya después que escurre bien, ahora sí se pasa a lo que es la siembra con el micelio.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, me quedé pensando ahorita que dijiste paja de trigo. El año pasado, en la temporada de lluvias, por ejemplo, en el huerto de mi hermano y en otro huertito también ahí que teníamos, justamente, o sea, hay una variedad, lejos de ser comestibles, me imagino que llueve y por la misma humedad de la lluvia, los 2, 3 días unos honguitos y luego se morían. Entonces como que sí me quedé pensando así como, ok, puede ser un buen sustrato. Igual pues también sé que, sigo, haz de cuenta que ahorita que mencionaste lo de los foros, yo soy muy amante de meterme a foros así de diferentes temas. No sé si te has topado con Reddit, ubicas el app Reddit. No. Ah, pues haz de cuenta que es una app así mundial, es un foro donde hay muchos subtemas y hay uno que es de micología y de... Sí, es principalmente micología. Y es de todo el mundo, entonces la gente sube, se van caminando por el bosque, digamos, por donde viven, allá por Nueva Zelanda, por Australia, por Estados Unidos, por partes un poquito más húmedas y justamente como que comparten lo que encuentran y luego la gente les da la opinión de si te lo puedes comer. Y yo ubico mucho el hongo ostra, me dices, ¿verdad? Sí, el ostra. Por eso, porque crecen en árboles también, ¿verdad? Sí. Ah, pues la gente se va así, les toma fotos y ya lo comparten. Y se me hace tan interesante eso que, pues, también los foros me encanta que es como un aprendizaje en común, donde la gente comparte lo que ellos mismos aprenden, su experiencia, nutren la tuya. Y de hecho yo también he aprendido mucho todo esto en foros y así de lo digital. Y me encanta, qué suave. Y para una persona común, ¿crees que sea difícil empezar a crecer hongos? O sea, toma mucho tiempo. Aparte, pues sé que el proceso inicial, pues como todo lleva su preparación, como me mencionas, pero ya después de eso es mucho el mantenimiento, no sé. Yo no digo la palabra difícil, pero sí es un reto. Ok. En el sentido, bueno, voy a explicarlo así. Haces la siembra y lo puedes, meter ya tu sustrato, es decir, la paja con ya el hongo en bolsas o en baldes. También hay diferentes formas de cómo puedes tú tener tu cultivo. Y después de la siembra viene lo que es la fase de incubación. La incubación es el periodo donde el hongo se debe estar nutriendo en este caso, la paja de trigo. ¿Okay? Y en 2 a 3 semanas, ese es el intervalo que tarda en invadir toda la paja en este aspecto blanco algodonoso, es cuando se da el periodo de incubación. Aquí, ¿qué tipo de parámetros deben de cuidar? En oscuridad y entre temperaturas de los 25 28 grados centígrados. Entonces, esta fase es relativamente fácil. Pero sí requiere, por ejemplo, un espacio para que se pueda controlar el ambiente, la humedad. Ok, aquí la humedad es la necesaria que tú tienes en la paja. La humedad ambiental todavía aquí no nos va a preocupar. Ah, ok, con el simple primer paso que tú hiciste. Ajá, con la siembra, que ya estaba húmeda la paja, okay, es suficiente. Aquí los únicos parámetros a cuidar es que esté oscuro. Es decir, lo puedes tener en un closet, en un cuarto oscuro, incluso en las cajas estas de plástico o en un cartón, o sea, que esté oscuro nada más. Y 25, 28 grados centígrados en ese intervalo. Nada más en esa fase, ¿por cuánto? Por 3 semanas. Después, ahí sí viene un poco el reto, sobre todo aquí en Hermosillo, por las temperaturas. Claro. Viene lo que es la fructificación. La fructificación ya es cuando sale la parte visible. Hasta ahorita nosotros en nuestra paja de trigo hemos estado viendo nada más micelio, es decir, blanco, algodonoso. Ok. Pero ya en la parte de fructificación es cuando va a brotar en sí la seta, es decir, la parte reproductiva o también el cuerpo fructífero, que es lo que ya nosotros nos lo comemos. Okay. Para que nosotros podamos hacer brotar el hongo, ya la seta, debemos de hacer un shock térmico. Y aquí es donde estimulas. ¿Y en qué consiste? En bajar la temperatura. Por ejemplo, en este caso el ostra crece entre los rangos del 15, 25 grados centígrados. ¿Okay? Entonces si lo tenías en los 25, 28, hay que bajarle aquí entre 15, 25 grados centígrados. Ahora sí le das humedad ambiental, entre los 80-90%, o sea, un ambiente húmedo. Y los periodos de luz va a ser 12 horas por día.
Ahora, ¿qué es eso de periodos de luz? Los hongos no son como las plantas, es decir, no necesitan la energía solar para poder crear el alimento. No tienen... No La crean, no, fotosíntesis. Ajá, no ajá. hacen la fotosíntesis. Sin embargo, la luz puede ser, por ejemplo, en una luz indirecta, cerca de la ventana, o simplemente la luz del cuarto. Una De un luz cuarto blanca, así normal, ajá, normal. una luz Ok. blanca, nada más estimular eso. Porque en la incubación lo teníamos totalmente en oscuridad. Ajá. Ahora en fructificación, bueno, vamos a darle poquita luz. Pero no directo, porque pues también si lo ponemos a sol directo se nos va a secar. Y sin humedad no va a crecer. Ok. Entonces estoy hablando de los parámetros de temperatura, 15 a 25 grados centígrados, periodos de luz, por humedad, porcentajes de humedad ambiental, y también muy importante el dióxido de carbono, que lo voy a explicar como ventilación, intercambios de aire. El hongo es un ser vivo, sigue siendo ser vivo y necesita respirar, ¿okay? Intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Entonces, pues también necesita ventilación. No significa que vayas a abrir totalmente la bolsa, sino que en donde tú lo vamos a tener, a lo mejor una caja o en una bolsa que esté haciendo el invernadero, el efecto invernadero, que tú riegues con agua, esa bolsa en las paredes, y luego la tapas, entonces la humedad se va a quedar ahí adentro. Ok. ¿Okay? Entonces, si tú la tienes totalmente tapado, no va a haber intercambio. Ajá. Entonces es de ventilar. Se sofocaría, digamos. Se sofocaría y luego volverá a mantener. Okay. Entonces, ese tipo de ventilación, intercambio de aire también es importante. Ya teniendo esos parámetros, bueno, a lo mejor dices, ya, aquí ya es difícil. Pero no, es como te digo, es un reto, pues, ¿no? A lo mejor aquí en Hermosillo, de hecho, te conviene, por ejemplo, cultivar en invierno. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a decir. Ya en verano, ahí sí pues se tendría que invertir en un sistema de aire acondicionado. Por ejemplo, en la zona centro o sur de México, que ahí tienen las condiciones, ideales, vamos a decirles ideales, pues ahí pues con un cooler a lo mejor en temporada de verano. Más que nada para el flujo de aire. Pues, ajá, digamos. para el flujo de aire. Pero aquí sí sería el reto de temperatura, sin embargo es algo que se puede dar, o optar por tipos de hongos que estén acondicionados a crecer a temperaturas mayores. Por ejemplo, tenemos una variedad del Z ostra, que es el ostra puede ser blanca, puede ser amarilla, puede ser gris. Son diferentes, vamos a decirle, subespecies, diferentes cepas. Y hay un Z ostra que es de color rosa. Entonces, ese sí te puede soportar temperaturas a los 30 grados centígrados, vamos a decir. Entonces, aquí pues también, dependiendo qué estación y qué mes de año, pero pues también se puede tener bien. Ok, muy bien. ¿Y qué tan sensible es, por ejemplo, el proceso de, no sé, he visto, por ejemplo, videos yo de que gente que tiene que poner a fuego directo hasta que esté en rojo vivo los instrumentos? O sea, ¿qué tan sensibles son a la contaminación? Tal vez en el proceso de inicio me imagino que como todos son un poquito más sensibles. ¿Qué tan resistentes son al estrés una vez que, por ejemplo, una planta, ¿no? Que a lo mejor no está en condiciones óptimas al principio, pero por su misma naturaleza se estresa y sobrevive y se adapta. ¿El hongo es similar o es un poco más sensible en cuanto a pequeños cambios y todo? Sí, sí es sensible y sobre todo pues hay otros tipos de hongos, por ejemplo los mohos, que en el aire nosotros pues hay varias esporas por ahí, bacterias, ¿no? Que nosotros no vemos que están por ahí en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa si llegan, por ejemplo, a un medio, por ejemplo, la paja que está enriquecida, o sea, tiene nutrientes, está húmeda y te puede crecer ahí? Entonces, no solamente este tipo de contaminaciones, sino a lo mejor nosotros que estamos manipulando. Una manera muy sencilla de cómo evitar es tener alcohol al 70%. Okay. Ese que venden en las farmacias, normal. Entonces yo lo que tengo en mi cuarto de cultivo es, cuando entro, tengo mi mesa con un atomizador. Ajá. Y adentro el alcohol, 70%. Entonces desinfecto bien mis manos, parte de los brazos, incluso la lona ahí de los tenis. Entonces eso sería el proceso de una manera muy sencilla de cómo desinfectar. Pues no, para que no vayas a contaminar. Y también, bueno, eso sería cómo evitar contaminación en esta fase, ¿no? Que es la incubación, fructificación y la siembra.
Si nos vamos a otras fases que son, por ejemplo, cómo obtener, ahorita te decía que la semilla es un vector para que pueda como crecer en la paja. Ujú. Pero ¿cómo tienes ese vector? O sea, si te vas Ok. mucho más atrás, ahí ya son procesos más de laboratorio, en donde sí tendrías que tener, ya sea mediante calor, o sea, sensibilizando por ahí un material, un calor, para evitar contaminantes y ya puedas manipular objetos. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Es desde no sé si conozcas las cajas Petris. Ajá. Cajas Petris, que vamos a decirlo como es un platito de unos 9 centímetros de diámetro, por así decirlo. Entonces, por acá te crece como... bueno, voy a explicar más bien las fases, el ciclo de vida de un hongo De para hecho, poder, justo te iba a para preguntar, poder entender ¿quieres ese... que te lo sabes de memoria Sí. o abro la foto que tienes en tu...? No puedo explicar. Ok. Sí, para poder llegar a esa fase de cultivo sí hay que poder explicar bien lo del ciclo. Entonces, el hongo en sí tiene diferentes maneras, o sea, de reproducción sexual y asexual. Ok. ¿Okay? Esos hongos comestibles que yo cultivo tienen en su mayoría la fase sexual, en donde no sé si ubicas, por ejemplo, si tú agarras un champiñón o el portobelo, que es mucho más notorio, las Ajá. láminas por debajo. ¿Cómo se llaman las...? Láminas, Ah, laminillas, láminas, ok. ajá. Sí, no sé cómo le dicen, como, bueno, los conozco como láminas, pero hay mucha gente que no le gusta, incluso se las quita, ¿no? Ok. Entonces, pero estamos, así está el sombrero y tú lo volteas y están las láminas, ¿ok? De hecho, ahí se ve incluso el pie también ahí. Entonces, Una preguntita rapidito. Las láminas también ayudan mucho a identificar, por ejemplo, cuando un hongo salvaje puede ser venenoso o cuando son, no sé, psicoactivos y así, ¿verdad? O sea, también tiene que ver eso con el tipo de crecimiento y todo. pues sí, no. Para Ok, saber si un hongo es tóxico o es medicinal o es comestible, perdón, sí se debe optar por alguien que te sepa identificar. ok, Porque si tú dices es por el color, pues no, porque hay hongos muy parecidos que tienen el ok. mismo color y a lo mejor te echaste esto en la boca y ahí quedas. Entonces siempre es un nivel de identificación apropiado. Va a ser incluso a nivel espora o incluso a nivel genético. Ok. ¿Okay? Características visibles, bueno, pues ya sería el color, las formas, como tú dices, pero sí sería más bien no arriesgarte a echarte estar no Cualquier cosita ahí. colectando sí todo, más bien ir con alguien que sepa. Ok, muy bien. Y te Ujú. interrumpí, pero estás comentando No, algo. está bien adelante. Entonces, bueno, tenemos las láminas. Por ahí sueltan las esporas. Ok, ¿Okay? Las esporas son células reproductivas. Nosotros no las vemos, son microscópicas. ¿Okay? Sí las podemos ver a lo mejor en una mesa, pero como un polvo, algo muy, muy fino. Pero ya en ok, microscopio sí se ven como si fueran así, pues, esferas. Entonces, esa es la célula reproductiva. Eh, en un medio adecuado, ¿okay? Lo que hace es que crece como una ramificación que se le llama hifa. ¿Okay? Ese tipo de ramificación hay apareamiento entre hifas, ¿okay? En apareamiento material genético que se pueden compartir y después se desarrollan como micelio. O sea, hay ok. apareamiento entre hifas y después se desarrolla el micelio y el micelio es el aspecto blanco algodonoso. Ujú. ¿Okay? Entonces ya crece ya todo blanco, algodonoso, y viene la fase de incubación que estábamos hablando, y después la fructificación. Y incluso no, un hongo maduro, por ejemplo, el Z ostra, crece muy rápido, o sea, a los 7 días ya lo puedes cosechar. Ah, de hecho, eso te iba a preguntar. O sea, que Ujú. desde que tú empiezas pues, implantar, me dijiste, Ajá, a sembrar, ajá, inocular. Ujú. ¿cuánto tiempo tarda más o menos en 7 Todo. días? O sea, todo desde la fase de incubación, fructificación. Ajá, o sea, sí, el proceso que tú haces normalmente para... Ah, desde el tratamiento, la siembra, incubación, es alrededor de un mes. Ah, ok, un Ujú, mes. Muy bien, es poco a comparación de una planta, por ejemplo, o algo así. ujú. Ok. Un mes, 10 días, pero la ventaja es que por bolsa tú puedes cosechar hasta 3 veces. Órale. ¿Ok? Entonces, O sea, que se cortan. cosechas, ajá, cosechas, lo dejas
en los mismos parámetros que tú lo tenías en fructificación y te va a volver a crecer en un intervalo entre los 10, 15 días. Oh, ok. Y vuelves a cosechar y sucesivamente. Muy bien. Interesante la torre. Siento que es un mundo... Una vez lo describieron, no me acuerdo quién lo describió, que es como el mundo fungi. El reino fungi es como el espacio entre la vida y la muerte. Y o sea, ni siquiera termino de comprender bien el concepto de por qué. Pero siempre, igual ahorita que tú dices que son como seres vivos. A mí me encanta verlos así, me los imagino como personas, que de hecho hay una teoría, ¿no? Que dice que el primer ser, o de las primeras cosas que hubo en la Tierra son hongos, fungi. Sí. El otro día estaba viendo una teoría que competía con esa, sí, pero no me acuerdo muy bien cuál era la otra teoría. Pero en sí yo me quedo más con la del fungi, me gusta un poquito más, me hace sentir más tranquilo. Y pues, ¿qué son los hongos medicinales? O sea, en sí, porque esos, ahorita estamos hablando más que nada de los gourmet, ¿no? De los comestibles. Esos se pueden vender en restaurantes, se pueden cocinar en tu casa y todo, pero ¿qué son los medicinales en sí? O más bien hay muchas, tanto comestibles como por ejemplo la melena de león, creo melena de león. Que son también medicinales y así, ¿verdad? Sí, de hecho el shiitake. Okay. De hecho, la mayoría de los hongos, aunque sean comestibles, también tienen un efecto medicinal. Hay otros que sí se producen con más el objetivo medicinal. ¿Y por qué medicinal? Bueno, porque tienen beneficios a la salud. ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, pues depende del hongo, pero vamos a hablar desde antioxidantes, desde fortalecimiento de la memoria, por ejemplo, las personas que sufren demencia. La melena de león es muy recomendada. Hay hongos con propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, es muy conocido el Ganoderma. No sé si lo hace. Bueno, también lo conocen como reishi. Ah, el reishi, sí. El reishi también. Para controlar el sueño. Bueno, te puedo enumerar muchos medicinales, pero la gente por los que más los busca es para tratamientos anticancerígenos, buscar cómo evadir el cáncer o cómo tratarlo, y también para cuestiones de demencia, mental, o a lo mejor una persona que sufre mucha ansiedad. Eso también se recomienda. Digamos, para un amigo, ¿ese cuál es el que más se inclina? La melena de león y el reishi. La psilocibina, en este caso, también sigue siendo un campo de estudio muy amplio. Realmente hay muchos artículos de investigación que tienen amplias propiedades benéficas para la salud mental. Entonces, eso también ayuda. No sé si han visto por ahí el documental de Fantastic Fungi. El que habla acerca de... No lo he visto, he escuchado, por ejemplo... Sale Paul Stamets, ¿verdad? Paul Stamets, un micólogo reconocido. Muy interesantes sus historias. De hecho, te iba a preguntar si has escuchado hablando de la psilocibina, la historia de este men que pues me imagino que lo cuenta en yo lo escuché en un podcast con Joe Rogan, pero que le regalan una bolsa de hongos y se sube a un árbol y él tartamudeaba. Sí, de hecho. Está súper interesante esa historia, se me hace fascinante la perspectiva que tiene este hombre ante el reino fungi y las historias que cuentan. Y yo también he escuchado mucho acerca de, pues, de hecho estaba viendo un documental de Vice el otro día de la psilocibina y cómo en Estados Unidos está empezando como a patentar y todo eso. Quería comentar contigo cuál era tu opinión de todo eso. Pero sí, se me hace algo muy fascinante todo el potencial que tiene terapéuticamente, medicinalmente. Se me hace un mundo que todavía nos falta mucho por explorar, ¿verdad? Sí, bastante. Creo que todavía hace falta, bueno, los estudios ahí están saliendo cada año. De hecho, Pablo Stamets, ahí, pues yo lo sigo en las redes y él comparte mucho de estos investigaciones, ¿no? De los diferentes tipos de hongos medicinales. Y creo yo que también que la gente los está buscando más, en el sentido también de medicinales y comestibles, porque pues se preocupan, ¿no? Ahorita que hablamos de lo de la pandemia, un efecto, ¿no? O también vimos
cómo tuvo de influencia este documental, Fantastic Fungi, porque mencionaban mucho el melena de león, por ejemplo, Okay. o al reishi o a la psilocibina, y cómo la gente se empezó a raíz de este documental, se empezó a interesar de este tipo de hongos, ¿no? Entonces también eso ayudó a que la gente le llamara la atención, bueno, voy a probar esta alternativa, o está bien rico, me está ayudando, entonces... No, y sí, creo que Ujú. es muy bueno que se corra la voz. De hecho, a mí me entusiasma mucho tener esta plática porque siento que todavía, en especial la psilocibina en particular, como que todavía está Ujú. muy estigmatizada, así como que uno escucha, no sé, hongos, como hongos mágicos, hongos psicodélicos y piensa en una loquera y gente que se queda arriba, pero la verdad es que creo que es importante, en especial ahora que hay más información con respecto a ella, que se divulgue un poquito más, se desestigmatice. Inclusive hay mucha gente, por ejemplo, digamos el cannabis, que está como que ahorita en una lucha constante de desestigmatizar las mismas campañas antidrogas que se crearon en los 70s y todo esto. Creo que más allá del cannabis es más importante la psilocibina, o sea, hay a lo mejor igual de Ujú. importantes, ¿no? Pero no sé, creo que, por ejemplo, está comprobado que no es adictiva. O sea, Ujú. no, hay estudios que comprueban que no es fácil, aparte nadie quiere vivir esas experiencias constantemente, no es como algo que uno busca hacer todos los días. Eh, y sí, inclusive también lo medicinal y aparte también lo comestible, que ahorita por ejemplo que estamos pasando por tiempos en los cuales, eh, para empezar el próximo año, ahorita está, no sé cuándo estaba viendo un artículo que hablaba acerca de cómo subieron los precios de los fertilizantes en la agricultura, lo Mm. cual pues obviamente eso afecta las plantas que comemos, o sea, las Ujú. verduras, las frutas y también va a afectar pues el ganado, la ganadería, la carne, el precio de toda la comida que consumimos pues va a elevarse mucho. Entonces yo me quedo pensando, y es algo que mi hermano lleva mucho diciendo, que es como el futuro de la comida, tal vez complementar con hongos, porque me imagino y sé que hay hongos también altos en proteína. Por ejemplo, sé que el hongo ostra es una muy buena alternativa en cuanto a textura y sabor para los veganos del pollo, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces son temas muy interesantes que creo que es importante que gente como tú ayuden a desestigmatizar, a esparcir la información. Y sí, o sea, Ujú. siento que es un tema muy complejo, ¿verdad? Sí, de hecho, los hongos comestibles, la proteína, bueno, aparte de los beneficios de comer hongos, vamos a hablar de la calidad proteica. Ok. La calidad de la proteína se puede medir en base a la cantidad de aminoácidos esenciales. Ajá. Los aminoácidos esenciales nosotros no los podemos producir, entonces necesitamos ingerirlos pues mediante alimentación. Entonces, la carne, por ejemplo, son 9 aminoácidos esenciales. La carne de la calidad proteica tiene los 9 aminoácidos esenciales, pero también los hongos tienen los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, si hablamos de calidad, Ok. entonces es muy buena calidad proteica. Entonces, eso ayuda, igual como mencionabas, a complementar dietas vegetarianas, además que aporta minerales como lo que es el potasio, el selenio. El selenio y el zinc también son fuentes antioxidantes. También aporta, bueno, son bajas en sal, Ok. bajo en colesterol, por lo que un diabético, por ejemplo, también las puede ingerir. Y también, si hablamos de las vitaminas, la vitamina D es el único alimento no animal que te puede ofrecer esa vitamina. Es Ok. decir, que si alguien con la dieta vegana o vegetariana, ¿cómo pueden obtener la vitamina D? Pues mediante los hongos. Ok. Ok. Ujú. Wow. O sea que es, por ejemplo, sé que allá de lo comestible también, el shiitake y la melena de león se pueden suplementar en forma de polvos y en cápsulas también. O sea, son buenos suplementos para, no sé, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita para su funcionamiento óptimo, digamos. De hecho, sí. De hecho, bueno, ahorita que mencionas de cápsulas, hace unos días visité junto con otro compañero a una productora de hongos, Fungiterra, que está en el Estado de México, y ellos comercializan incluso extractos, o sea, como si fueran goteros, Ok. así de reishi, de melena de león, tienen por ahí también de shiitake, incluso les hacen café
con Ok. extractos de reishi. Yo les compré un tipo té chai. Ok. Té chai con reishi. Entonces, hay diferentes subproductos que tú los puedes ingerir para una suplementación, además de las cápsulas, pues, ¿no? Extractos que a lo mejor diluido en ciertas gotas, cierta cantidad de agua, te lo tomas en la noche, por ejemplo, si te estás sintiendo muy estresado, que no puedes dormir, eso también, o si sientes, por ejemplo, agruras, también Ok. eso ayuda. ¿En serio? Ujú, Wow. O sea que no nomás es así como... cápsulas, Ajá, o sea, sino en hay otros muchos productos. subproductos. Ujú. Qué suave. De hecho, ahorita que mencionabas que, bueno, sé que mucha medicina también parte, ¿verdad? No sé si mucha, pero sí que, por ejemplo, los antibióticos, sé que la penicilina empezó así. Mm, El otro día estaba viendo un video de que, ¿cómo era? Que el científico que lo estaba estudiando o estaba buscando algo así, se fue de ujú. vacaciones y regresó a encontrar Ah, su sí, que Petri lleno de una colonia que después sí, de estudió y encontró la penicilio. penicilina, ¿verdad? Sí, fíjate, hablando de esos descubrimientos, hay un libro, híjole, no me, ac- uy, no, ya que, no me acordé, pero me acuerdo que son las historias de diferentes descubrimientos científicos. Por ejemplo, está el de Pasteur, está también, es el de la penicilina, no me acuerdo cuál es el nombre y quién lo descubrió, pero son varios personas que estaban en sus rutinas diarias o también como científicos o curiosos que estaban por ahí y pudieron dar con Antonio Van Leeuwenhoek, que fue por ejemplo el primero que vio al microscopio. Ese también viene la historia de vio células vivas en el microscopio. Ok. Entonces, no me acuerdo cómo se llama un libro, pero también está muy, muy padre y te vienen las historias así. Si se te llamó la atención cómo descubrieron de la Ajá. penicilina, pues también es un libro de puras historias así de varios Qué descubrimientos. curioso que Ah. siento que muchas cosas se descubrieron así de que por accidente. Ujú. Y es inevitable que pues al estar buscando algo muchas veces te encuentras con otras cosas. Siento que me imagino que también debe ser así como, no sé, yo me quedo pensando en las primeras personas que se atrevieron a comer hongos del piso. Ah, Siento que eso sí fue todo un trip de sí, que, hay algunos que no sobrevivieron. muchos que no sobreviven para contar, pero también otros, no sé, me quedo pensando así. Uno ir caminando por no sé, alguien se come una ostra de un tronco así y luego ve no sé, un hongo con psilocibina en el piso y se lo come y de la nada de paso de, ay, estoy satisfecho, ¿dónde estoy? O sea, no sé, siento que sí Sí, tuvo pues que de haber hecho sido muy... las culturas de diferentes partes del mundo fue gracias a esta experimentación Ajá. que empezaban como que a investigar a los hongos, pues no, por ejemplo, los chinos, los egipcios los tomaban como un elixir de la vida, la fuerza de los guerreros. En Grecia también entonces gracias a este tipo de efectos que tenían los hongos, empezaron sus estudios gastronómicos, pero también medicinales. Entonces fue esto de prueba y error también, y gracias a toda esa cultura en todas partes del mundo fue cuando se fue teniendo, ok, ahora sí, cómo se cultivan. Entonces realmente es un trabajo de años, o sea, en siglos antes de Cristo, porque incluso se tienen grabados en piedras, en Ah, esculturas. sí, he Entonces visto. es desde años toda esta Y cultura suele de haber hongos. así, por ejemplo, en los egipcios, no sé si Ah, sí. exactamente que en las paredes hay así dibujos de... Ajá. En las funerarias, de hecho, también que vienen, por ejemplo, fuera de la tumba, también Ah, de sí. repente así, alguien así con un hongo. Hay un sujeto ¿cómo se llama? Dakota, digámosle Dakota, es el nombre que recuerdo de él, habla mucho de toda la psicodelia y todo. Él habla mucho del que debe haber como eh, ¿cómo menciona que ese es un renacimiento psicodélico en la gente para conectar con lo espiritual y que pues por cómo está el mundo ahorita, no sé, creo que es un tema que si quieren saber más pues vayan con él, es una persona muy inteligente, pero estuvo por Egipto él visitando tumbas y todo. Y ahí mismo él demuestra que ahorita todavía están los dibujos así de cubensis Mm. en las manos de faraones y de Ah, pues todo. haber sido el Sí, o bebé. sea, y está Ujú. súper interesante pensar en cómo mucha de la... Pues de hecho está hasta la teoría del Stone Ape, no sé si la habéis escuchado, de que o sea, es una teoría súper loca,
creo que fue Terence McKenna, que habla acerca de cómo la civilización, o sea, cómo la evolución, esa es una teoría súper ondeada, creo yo, pero está muy interesante verlo así como, no sabemos la verdad si fue algo que pasó, un chango, un chimpancé, pues por la misma, no sé, que ellos tenían mucho, experimentan mucho con las comidas, alguno comió hongos y fueron Ay, que evolucionando como, evolucionó. ajá, se me hace Sí, súper ya ondeada, lo pero había escuchado, sí es cierto. no se me hace difícil, pues y también Ujú. creo que pudo, como dices, vienen desde tiempos antes de Cristo, la gente experimentando con pues, cosas que crecen aquí naturalmente. No le veo algo imposible, así como que parte de la evolución tenga mucho que ver con todo De esto. toda la experimentación. O sea, y te abren el panorama, te abren la mente, em, te hacen pensar. Gente como Steve Jobs, estoy Ujú. seguro de que son gente que ha experimentado con todo eso. Entonces, sí me pongo a pensar así que tanto de lo que vivimos hoy en día viene de este tipo de prácticas, de este tipo de rituales, de ceremonias, que de hecho, parte del documental que vi el otro día es como que lo que choca con lo que está pasando actualmente, así como que se está yendo hacia el lado farmacéutico, a experimentos controlados en los que te meten en un cuarto, te tapan los ojos, te ponen música y ahí vives toda tu experiencia en vez de Mm. como se hacía pues previamente, civilizaciones pasadas que en la naturaleza, que de hecho no sé si es otra teoría también muy rara, pero dicen que los, o sea que más allá de la prueba y error, nuestros antepasados estaban tan conectados con su ambiente, tal vez por la misma psilocibina o por sustancias naturales, que reconocían patrones de cómo crecían las comidas, las frutas, las verduras, y Mm. ellos mismos identifican, ok, esto es bueno, esto a lo mejor no es tan bueno. No sé, creo que sí puede Ah. ser una gran parte de nuestra civilización actual y sin saberlo. Pues y de los 70 para acá, pues los odiamos y digo, inclinándome un poquito más a la psilocibina y los estudios que actualmente están saliendo, como que nos coco-washearon un poquito para estar del otro lado Asustarnos. para asustarnos, Ajá. claro. Pero, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que sí es algo que se tenga que volver a explorar? O sea, que tiene que haber más estudios alrededor de ello. Porque apenas ahorita como que la gente se está animando a estudiarlos otra vez. Sé que justamente es un gran elemento para ello, Ujú. pero pues igual alrededor del Micólogo. mundo. Ujú. Sí, yo creo que abre el campo a que no sea como un tabú, Ujú. ¿ok? O un mito, sino que cada persona que quiera experimentar lo haga obviamente, pues que esté seguro que lo va a hacer rodeado de personas que lo van a cuidar y, y pues sobre todo que esté como que ahora sí preparado, o sea, que para la experiencia, porque a lo mejor muchos van, vamos a decir, por la loquera que quieran tomarse y nada más se meten sustancias y quieren por ahí infestarse y pues a lo mejor no es por ahí, pues, ¿no? Así como Lejos de... decías, pues, ¿no? O sea, con la mentalidad de autoexploración, Ujú. pues yo creo que si alguien lo quiere hacer, pues adelante, ¿no? Y que no sea un impedimento, pues, legal, que ahorita es Claro. lo que se está teniendo, pues, ¿no? Sí hace falta, vamos a decirle, de que hay investigaciones, hay artículos Ujú. científicos, está comprobado. Hace falta más bien dentro de la política, ¿ok? ¿Qué leyes se aprueban? ¿Por qué? ¿Por qué no? También el pensamiento de la sociedad. Claro. O sea, no todos están a favor de ciertas cosas. Siempre va a haber, siempre para cualquier tema va a haber gente que está a favor y esté en contra. Pero a lo mejor conforme pasan los años, esa persona que estaba en contra se va haciendo a favor. Y te voy a poner un ejemplo, algo muy muy sencillo. Por ejemplo, los gatos. Ajá. Los gatos antes estaban como estaban visibles, como que, ay, no me gustan, ay, son del demonio, Ok. ay, no. Y si te fijas, ahorita te topas con gente, los gatos son populares. Claro. Entonces, ahorita incluso hay gente que lo admite. Ay, a mí antes no me gustaban los gatos y ahí tengo como 5 gatos, ¿no? Ah, entonces esos son pensamientos que al fin y al cabo de la sociedad se dan y conforme pasa el tiempo, realmente te das dando cuenta
que no es así, pues, ¿no? Solamente es una cosita que te plantaron en el cerebro al principio y tú lo fuiste desarrollando y nunca te diste el tiempo como de cuestionarlo, de pensar de dónde viene De una, esta idea, de dónde surge, cuál es mi verdadera oposición ante ella. O sea, sí, es muy interesante ver lugares como, por ejemplo, eh, Holanda, Ámsterdam, ¿verdad? Que ya venden, por ejemplo, las trufas. Las trufas son como ¿cómo se llaman? Los stems, ¿verdad? No sé. Las trufas son tal cual comestibles, son como unas pequeñas bolitas así que crecen. No sé si has visto el capítulo de Los Simpson, que hay un cerdo así en un capítulo. Hay un cerdito buscando porque se llevan a los cerdos o perros entrenados a buscar trufas. Las trufas son muy cotizadas en Europa, que es donde se van más, se colectan y se venden. Pero Y las son muy trufas son deliciosas. las que se ponen en la comida. Esas. Sí, Ah, ajá, ok. sí, son comestibles. Ajá, Okay. no efecto medicinal, no. Más ¿Y gourmet. qué son los truffles que venden allá entonces así en los como coffee houses? Em, ¿De medicinal? ajá, algo así he escuchado que a lo No, mejor no son los sé. puros caps o los puros stems, no estoy seguro. A lo mejor. Pero tienen otro nombre. Bueno, pues allá es Ujú. como ya más normalizado y gente va y sin saber. O sea, es que yo sí me quedo pensando qué tanto más seguro fuera, como dices. Porque sí, o sea, es un pensamiento que he tenido mucho, que la sociedad lo ve así como la loquera, como mencionabas ahorita, se me hace que es toparse con pared. No sé, Ujú. es como fomentar, por ejemplo, a lo mejor que lo ilegal casi siempre suele atraerse más a los menores de edad, por ejemplo, que el cerebro no está bien desarrollado, Ujú. que hay muchas cosas que todavía no tienen como un agarre de lo que es ya crecer y los problemas que ya te vas topando. Entonces, siento que mientras estén estigmatizadas, pues por ejemplo los hongos psicodélicos, es a los menores a los que les más llama la atención en vez de a la gente que tiene más de 25 años, que ya tiene pues, el cerebro bien desarrollado, que es a los que más puede beneficiar y Ujú. está volteado pues como debería de ser. Entonces Totalmente. atrae a gente a la que no le benefician y sí Ujú. es la loquera y luego de la nada están pasando por un proceso de 6 meses en el cual están cuestionando todas sus creencias y es muy difícil Sí, incorporar lo que aprenden en la vida real y simplemente se quedan como, wow, sé mucho pero no sé nada. Entonces siento que es ver el aspecto terapéutico y cómo beneficia escuchar historias como la de Paul Stamets. A mí sí es algo que me creó una curiosidad increíble, que era un tartamudo. Para los que no hayan escuchado la historia de este señor, es increíble. También otra cosa que amo de él es que siempre trae un sombrerito de un hongo, ah, sí, que es como una alternativa a exactamente. la piel. Pero es un señor muy interesante, de verdad que yo no he escuchado no he visto ese documental que mencionas, pero el podcast que hace con Joe Rogan y lo que él genera de contenido en línea es muy interesante. Básicamente a él, cuando tenía como 18, 19 años, de nuevo yo reitero que la psilocibina y todas estas sustancias son cosas que un menor de edad no debe ni siquiera de tocar, porque no sabemos todavía, no están bien estudiadas, no sabemos cómo afecta el cerebro al gran rango, pero sí se sabe que tiene beneficios en ciertos aspectos ya que el cerebro está desarrollado. Paul Stamets lo que hizo fue, se comió una dosis alta, eh, valiente definitivamente, y se subió a un árbol y estaba lloviendo y él en sí básicamente batalló, peleó consigo mismo para dejar de tartamudear, se repitió muchas veces, ya no voy a tartamudear, ya no voy a tartamudear, ya no voy a tartamudear, porque era algo con lo que él batallaba mucho, era una inseguridad que él cargaba y después de ese trip ya no tartamudeó y ahorita es un señor que habla muy bien. Hacen congresos, TED Talk. Es un genio, definitivamente. Es Sí. una persona muy inteligente, muy devota a su campo. Y no sé, ese tipo hay muchas experiencias así. Dakota también, que esta persona que te comento que está como más con esto. Habla mucho de eso, pues cómo la psilocibina le ha ayudado. Inclusive yo conozco a otra persona, es un creador de contenido digital que carga en su cuello una cadena así de un honguito. Y dice, porque esa es la única medicina que a mí, verdad, de todas las que me han dado en mi vida, antidepresivos, antiansiolíticos, esa es la única que verdaderamente hizo una diferencia en mi vida y por eso yo siempre voy a traer esta caneta conmigo. Y sí, así traigo un cubensis colgando en el cuello. Entonces se me Ujú. hace fascinante, pero como les digo, es una sustancia que aún falta explorar y mientras esté en un área gris, no beneficia a nadie más que pues, a los niños que terminan con ella en las manos sin saber qué es realmente. No sé.
Y en cuanto a lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, de los farmacéuticos, que me causó mucho conflicto a mí, que por esto mismo, por cómo está la sociedad actualmente, la farmacéutica, cuando ya se empieza a explorar, son los que más van a beneficiarse por el mismo tabú que hay en la sociedad. Y como ellos van a tener las patentes, de hecho es lo que se está peleando de la forma en la que pues se aplica, no sé, como que aleja de las raíces de lo que se usaban las ceremonias ancestrales como medicina, como por ejemplo la ayahuasca y todas esas ceremonias que involucran música, naturaleza, chamanes y no sé, creo que por eso yo soy tan amante de que se explore a lo mejor no es para todos, pero sí es algo que a mucha gente le beneficiaría. Y mientras sigamos así con este tabú, no va a cambiar las cosas, creo. No, pues sí, cada quien. Sí, pues porque no, como dices, sí es muy cierto, pues no a todos les va a caer bien, pues. Claro que no es. Entonces, depende de la persona, después eso depende mucho de lo que trae uno en la mente, pues también, sobre todo es lo que dices, pues si el cerebro no está bien desarrollado o si estás consumiendo otras sustancias que ya te lleva a cierta adicción y todavía te quieres meter otras sustancias, pues ahí pues no va, pues no. Entonces sí también depende de las personas, de las circunstancias, de cómo, cuándo, dónde. Entonces. Claro, y otra cosa que también me interesa mucho a mí es, nunca lo he hecho, pero he escuchado a mucha gente que lo hace, las microdosis de psilocibina. Así. Paul también tiene un protocolo de microdosis, así que él combina o sea, la melena de león con psilocibina y con reishi, creo, esos tres. ¿Reishi? Los alterna así como en diferentes días y así es un tratamiento, no sé qué, pero que así se llama, Stamets Protocol, algo acá. No, fíjate que no. Sí había escuchado las microdosis, pero no recuerdo el tratamiento así de Paul Stamets. Pero, pues, como mencionaba ahorita, esos tres hongos son los más populares ahorita. Para el cerebro especialmente. Ajá, pues sí, antidepresivos también, ¿no? Claro, no, y ahorita todo el mundo está tomando antidepresivos, pues a lo mejor para muchos no sé. Para la ansiedad, sobre todo, claro. También. Muchas personas con ansiedad. Y en un mundo con tanta incertidumbre que hemos vivido estos últimos años, siento que ha sido como una guerra mental también en parte, ¿no? Toda la pandemia, una gran batalla. Pues sí, claro. Ahorita que estamos comentando también no sé si nos puedes platicar un poquito del aspecto sustentable de los hongos, o sea, porque son considerados una alternativa sustentable para muchas cosas, como ahorita mencionábamos, pues Paul Stamets carga con un sombrero de hongo, no sé, hay alternativas que pueden ser también para la piel, me imagino, o algo así. Sí, de hecho no sé si he escuchado, pero hay también blocks, o sea, para construcción, se puede utilizar el micelio, entonces eso es bioconstrucción, o sea, construir en base a hongos, ese es otro tipo de rama que todavía siento yo que hace falta mucho por explorar, por explotar, por estudiar, por implementar, pero es parte de la bioconstrucción, ladrillos, blocks en base a hongos. Esa también otros de los beneficios, me gusta mencionar que son ecológicos, económicos y eficientes. Ecológicos en el sentido que si tú comparas con otro tipo de producción de alimento, por ejemplo con el ganado, realmente para producir hongos no vas a necesitar amplia cantidad de tierra para cultivar. Tampoco no vas a necesitar tantos consumo de agua como si estuvieras cultivando un ganado, por ejemplo. Y tampoco vas a emitir gases de efecto invernadero, igual si comparamos otros tipos de alimentos. Son de eficiencia también en el sentido que todo lo que sí sabemos que los hongos, en este caso, o tres de comestibles, que transforman la materia orgánica, en alimento. Realmente la eficiencia, es decir, lo que tú estás metiendo ahí en el sustrato y lo que tú vas a cosechar y te lo vas a comer, la eficiencia en porcentajes es alto. Porque al fin ya la biología del hongo lo está haciendo. Entonces, como quien dice, estás reciclando a base de sustratos de desechos orgánicos y agroindustriales para crear alimento. Y toda la eficiencia va a ser alta. Por supuesto. Entonces, esos y económicos que puedes invertir y generar ingresos en poco tiempo. Ok, claro. Está bien curioso eso también que están sacando estudios, ¿no? Algo así de que pues hay ciertos hongos que
absorben desechos tóxicos. También. Y los procesan y los eliminan básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, esa es la rama de bioremediación. Ok. Bioremediación, de hecho se utilizan también micorrizas. Ok. Micorrizas están muy explotados también, por ejemplo, en los suelos mineros. Ajá. Okay, que buscan plantas ya con hongos, o sea, micorrizadas, y estos ayudan a regenerar el suelo. Que al fin y al cabo la simbiosis, la micorriza, lo que hace es aportar beneficios de la planta al hongo y del hongo a la planta. Okay. Entonces van de la mano y pues gracias a esa de la mano pues puedes restaurar suelos. Y justamente hay un documental en Netflix que se llama Save the Earth, creo que así, o Heal the Earth, algo así, no me acuerdo el nombre bien, pero que trata de eso, que habla acerca de cómo tenemos un acercamiento medio extraño hacia la sustentabilidad, de mucha propaganda definitivamente alrededor del mundo, pero que una de las cosas más importantes que mencionas ahorita es la regeneración de las tierras, tanto para las agriculturas, porque también pues por las mismas sequías se vuelve la tierra más quebradiza y menos densa en nutrientes, lo cual genera dificultades en el crecimiento de crops, ¿cómo se dice en español? Cultivos. De cultivos, exacto. Y hace que la tierra sea más volátil, como te digo, más delicada. Luego se tiene que llenar de nutrientes y fertilizantes artificiales. Entonces es un tema que, o sea, las micorrizas, dices, son lo que básicamente regenera la tierra. Las micorrizas, hay diferentes tipos de especies de micorrizas. Hay algunas que les gusta asociarse a ciertas plantas, por ejemplo, y sí me han preguntado mucho si aquí en el desierto hay micorrizas. Sí hay, o sea, hay de hecho endémicas que crecen aquí. Si tú a lo mejor escarbas en el suelo, en las raíces de un mezquite, de un palo fierro, muy probablemente tengan micorrizas, porque al fin y al cabo les está ayudando a micorrizas, incrementa el sistema radicular, entonces eso ayuda a extraer agua, a extraer nutrientes, entonces esto va de la mano pues también para restaurar o para vivir en zonas extremas. Ok, o sea, ayuda a que se adapte más a su ambiente. Ajá. Órale, qué interesante, definitivamente es un tema que quiero explorar más y un tema del que quiero seguir aprendiendo. Pero Caro, que te quité 1 hora 15 de tu tiempo, te dije que iban a ser como 40 minutos, pero como te digo, es un tema que me interesa mucho. Muchas gracias por haberme acompañado para este episodio de TCC Lifestyle Podcast. Platícanos dónde te puede encontrar la gente y cómo te puede encontrar. Ok, me pueden encontrar en Instagram, tengo una página que se llama Carola Farms y ahí subo videos de base al cultivo de hongos, o igual si quieren aprender, hay cursos en línea, presenciales aquí en Hermosillo. Entonces, si gustan, ahí me dejan un mensajito, Carola Farms. Dense una vuelta por sus redes sociales, tiene información muy interesante. Y muchas gracias a todos por haber visto este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Caro, ¿lo que quieres decir antes de que nos despidamos? Pues muchas gracias. La verdad que me entretuve mucho en la plática. Me gusta mucho que me hagan preguntas respecto a los hongos o de los temas. Fue una plática muy amena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego.